Ahí está, entonces, con el estetoscopio, fíjate, gracias al estetoscopio podemos ver esto. Bueno, es una condición inmediata que permite conocerlo. En fin, aquí está, mira. Yo ya conozco la anatomía. Mediante estas imágenes yo ya conocí las estructuras del oído, cómo es, el pabellón, etcétera, y el oído medio, medio interno, y ubico aquí en la zona más profunda, ubico cómo está ya el tímpano, cómo están los huesecillos, la cóclea, o sea, el nervio óptico, o sea, identifico todo, todo. Oído externo, oído medio, oído interno, ¿sí? Entonces, yo tengo ya bien, si yo tengo mi otoscopio, puedo identificar esto. O sea, si tú estás observando, como lo viste en las imágenes anteriores, a un oído de un animalito, vas a observar que aquí tienes una otitis supurativa, si tienes el pus, ¿verdad? Con ruptura del tímpano, ¿no? Entonces, ahí está. Esto es lo que puedes llegar a lograr, y sin este aparatito, no, te juro que no lo vas a poder hacer. ¿Ah? Entonces, por eso es importante tener estos equipos. De reconocer patrones, otra vez, hay un investigador, Sackett, que se llama un investigador que tiene que ver con esto del diagnóstico, escribe mucho sobre este tema. Señala que la estrategia es particularmente útil cuando esta de reconocer patrones, esta estrategia es bueno, es útil cuando se basa en un signo o síntoma y que tiene una alta especificidad. Fíjate bien, es decir, lo que nosotros llamamos, es que esto es característico de esta enfermedad. Es difícil que puedas presentarme otra cosa. Por eso es útil reconocer patrones. Cuando las enfermedades son clásicas, te lo dije cuando presenté el del perrito con parvovirus, te lo dije ahorita que vimos esta otitis, y te lo digo en este caso, esta vaca presenta, si observas las patas, tiene esta pata deforme, y esto se presenta por su edad, que una becerrita. Esta perdón, esta becerrita tiene esta deformación, y justamente porque tiene raquitismo. Y esto es característico, ¿no? Claro, aquí se refuerza con alguna serie de datos clínicos y todo, pero en realidad dice Sackett, esto es particularmente útil cuando tienes casos así, signos o síntomas que son clásicos, que son casi, casi característicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en esto tú vas a ver, vas a reconocer, por eso son patrones, por eso reconoces estos patrones, porque si no es que se sale de la simetría, se sale de la integridad, se sale de la constitución, los movimientos son anormales, la coloración y tegumento, es decir, toda una serie de elementos que tú ya tienes el patrón y simplemente lo comparas contra el caso que estás enfrentando, y así pues vas a tener así una forma de llegar al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, dices tú, bueno, los caballos tienen este patrón, pues van a hacer esto. Los peces y así, que se aplica en cada una de las especies esto, ¿sí? Por ejemplo, es un amigo que se dedica a perros boxer, dice él que a pesar de que ya se prohibieron las cirugías estéticas, sin embargo, hay mucha gente que las sigue solicitando, dice, a mí me las están pidiendo, ni modo que yo me niegue. Entonces él sigue haciendo todavía cirugías, y dice él que él no reconoce al perro boxer si no es bajo este tipo de estampa, y tiene una serie de patrones. Si tú ves un perro boxer de los actuales, pues tiene la cola completa y tiene las orejas completas, entonces las orejas las va a tener caídas, etcétera, y aunque su expresión corporal general sea la misma, pero ya no va a tener, aquí la cola la va a tener caída y las orejas las va a tener caídas. Pero bueno, ese es un patrón que ya no existe como tal. Frecuentemente, sí, algunos todavía lo tienen, pero pues, es muy raro. Bueno, quise comentar esto. Y entonces ya, el que utilices también los patrones para el oído, pues decíamos hace un momento el tema de cómo es que se inventó el estetoscopio, pues ahí está, vas a escuchar con el estetoscopio ruidos cardíacos, pero también puedes escuchar ruidos pulmonares, ruidos abdominales, ruidos óseos. O sea, el estetoscopio no se restringe solamente al uso hacia corazón. El estetoscopio es un elemento, es un instrumento que te ayuda a amplificar sonidos, y puedes utilizarlo en cualquier sitio donde pueda existir la emisión de un sonido. En pulmones, pues por los roces, cuando existe adherencias pulmonares, cuando existe fibrosis, etcétera, puedes identificarlo. En abdominales, con peristalsis, este, eh, dependiendo
el llenado que tiene, o sea, si hay líquido o hay gas, tú percutes y entonces depende del sonido que se emita, entonces ya puedes saber si hay agua o está vacío y hay un hueco ahí. Entonces, y en los óseos, pues en fracturas, en luxaciones, puedes revisar también cuando crepitan, cuando existen una serie de elementos. Entonces, estetoscopio, el oído, pues es una cuestión importantísima y con el estetoscopio vas a reforzar mucho esta herramienta. El olfato, bueno, existen de manera ya identificada también estos los patrones. Recuerda lo que dijo Sackett, en casos específicos es propiamente más útil. Casos de daño hepático, casos de cetosis o cetoacidosis diabética, porque siempre que hay un daño hepático, hay una halitosis, es decir, el aliento es así como aromático, como, entonces, o puede ser incluso ofensivo cuando hay sepsis. Entonces, en los daños hepáticos e incluso renales, puede llegar a observarse en el olfato, en la percepción del olfato, se puede llegar a identificar que ese olor es característico. En el caso del síndrome urémico, cuando hay urea demasiado en sangre, fíjate, sin haber hecho el estudio de sangre, la química sanguínea, en una química sanguínea puedes pedir ureanálisis, identificación de urea y te identifica la urea en la sangre. Bueno, pero si no tienes el estudio de sangre, puedes irte con el puro olfato y a lo mejor logres identificar el olor de la orina, de la urea. O sea, así como se huele la orina, así te va a dar un olor del aliento del individuo, como si fueran orines. Muy, muy perceptible, muy poco perceptible, pero sí llegas a identificarlo. Es más común cuando es hepático, ¿eh? Cuando el daño es hepático es más común observar ese olor, o sea, el olor no de urea, de otros olores, o sea, por ejemplo, la cetosis como a cebolla, digamos, ¿no? Esos olores son característicos en los casos de daño hepático. Entonces, decíamos, hueles como orina, un poquito así discretamente en el aliento, seguramente hay un daño renal. Hueles como a cebolla, entonces es un daño hepático. Entonces, más o menos así. En reconocimiento de patrones, por ejemplo, en este es para identificarles, este tenía abscesos tremendos, este gato, al momento que le olieron el aliento, olía a sepsis, o sea, olía horrible, entonces tenía aquí pus en todo esto, entonces era su aliento por la pasada de ahí era que tenía este aliento. Oiga, maestro, una duda. Sí, La sepsis, ¿a qué huele así tal cual? ¿Huele como no, podrido o mira, algo? aquí porque aquí lo marcan esta documentación que hice, esta información, ellos marcan a la sepsis como un efecto de contaminación bacteriana, ¿ok? Y la contaminación bacteriana siempre se manifiesta en forma de pus. Pero el concepto sepsis, se los adelanto, ¿eh? Si los de patología me llegan a invitar para hablarles del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y choque séptico, la sepsis es todo un concepto, ¿no? La sepsis tiene 4 elementos de diagnóstico y es todo un proceso incluso corporal, donde se marcan mediadores de inflamación como interleucinas, o sea, es muy complejo, ¿eh? Para dar tu respuesta desde el punto de vista de reconocimiento de patrones, sepsis es aquella área que está contaminada por bacterias, aunque normalmente sepsis se refiere a cualquier condición de respuesta inflamatoria, ¿eh? Pero bueno, en este caso, te digo, los que manejan este reconocimiento de patrones dicen que sepsis es cuando es algo que está contaminado y huele feo. Por eso es el aliento, en este caso, en este gato. ¿Sí? Tú, por ejemplo, puedes abrir una herida y que está contaminada con bacterias, la hueles. Es más, existen en los caballos una enfermedad que se llama síndrome de pie negro, pata negra, en donde justamente están presentes Clostridium séptico, Clostridium chobei, y te dan incluso hasta aromas muy fétidos, ¿sí? Entonces, normalmente es la fermentación que hace las bacterias es la que generan este proceso de aromas fétidos. ¿Verdad? Entonces,
El reconocimiento de la sepsis aquí es nada más por eso, porque hay pus y mal aliento. Si es una herida, pues igualmente te vas a poder encontrar también mal aliento. ¿Vale? Bueno. Digamos, de los reconocimientos de patrones sobre el tacto, tamaño y consistencia de órganos, visceromegalias, o sea, cuando hay personas que palpan el abdomen del animal y se encuentran con que justamente está aumentado de tamaño ese órgano. Y mira, aquí tienes un ejemplo, tienes un abdomen dilatado, tienes un abdomen aumentado de tamaño, entonces tienes que palpar para saber si se trata solamente de abdomen dilatado debido a una ascitis. Ascitis se refiere a una presencia de agua, de líquido, en la cavidad abdominal, eso es la ascitis, y a lo mejor por eso está dilatado, pero si no es ascitis, entonces habrá que revisar si existe una visceromegalia, ¿sí? Entonces eso con la palpación lo puedes identificar. Imagínate que en este caso hubiese tenido una esplenomegalia y hubiésemos tenido un vaso como este que se ve, un vaso muy aumentado de tamaño, se llama esplenomegalia, ¿ok? Bueno. Y bueno, cuando tú observas animales en su conducta, los observas que el vómito, ¿verdad? Por ejemplo, también es una bonita foto adaptada, ¿eh? Pero nada que ver. A lo mejor está tomando agua el perro ahí, que les gusta hacer eso también. En fin, el asunto es que en reconocimiento de patrón, la estrategia debe ser el comienzo y no el final del proceso. O sea, esto es para el... No debes de decir, ah, ya es esto. No, no, no. Esto nada más me está dando pista, me está diciendo qué es esto. Si es muy clásico, bueno, pues a lo mejor llego a la conclusión inmediatamente, pero si no es muy clásico, tengo que buscarle más, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que veas al principio, a la primera impresión es lo correcto. Tienes que irte y buscar varios diagnósticos posibles, buscar las alternativas, poner opciones, lo que le llamamos nosotros diagnósticos diferenciales. Tienes que hacerlo, ¿eh? Entonces, si no,